La investigación personal sobre transfusiones de sangre puede haber salvado mi vida. 27 de octubre de 2019. Por Tammy Davis. Antes de contarte mi historia, debes saber que nací de los padres de los Testigos de Jehová y me bauticé a los 12 años. Como todos los testigos, estaba bien versado en la doctrina de no sangre. Mis padres tuvieron sesiones de práctica conmigo y con mi hermano, donde repasaremos cómo responderíamos a un médico o una enfermera que intentaron imponernos una transfusión. Fielmente vimos todos los videos de sangre del Aguatower y respondimos las preguntas en las partes de revisión del Ministerio del Reino. Fuimos bien educados en la creencia de que estaba mal aceptar una transfusión de sangre o cualquiera de los componentes principales, glóbulos rojos completos, glóbulos blancos, plasma y plaquetas. Me enseñaron que la vida de la persona estaba en la sangre, como lo dice Hechos 15:29, sigue absteniéndote de la sangre. 1. Mientras crecía, nunca supe con certeza si tendría que rechazar sangre en una situación de vida o muerte. Pero tenía un miedo persistente, sería fuerte y lo suficientemente valiente como para resistirme o arrancarme la línea intravenosa como lo hicieron los niños de JW en El Despertar. Revista publicada cuando tenía 11 años. En 2010 y en mis 20s, comencé a investigar doctrinas de los Testigos de Jehová y me di cuenta de que no todo coincidía con lo que leía en la Biblia. Sin embargo, mi esposo era, y sigue siendo, un creyente devoto, junto con su familia. Mis padres y mi hermano se fueron hace años. Esto me hizo sentir obligado a seguir asistiendo a reuniones con él de vez en cuando. Finalmente, en 2016, paré por completo y asistí a mi última reunión. Pero poco me di cuenta de que algún día necesitaría una transfusión de sangre a una edad relativamente joven, la historia que voy a contarte. En abril de 2019, mi esposo y yo estábamos felices de descubrir que estábamos esperando nuestro quinto hijo. Habiendo tenido 4 embarazos normales y sin complicaciones, esperábamos que este fuera el mismo. Desafortunadamente, después de 12 semanas, una ecografía reveló que nuestro bebé no tenía latidos cardíacos y me aconsejaron que tomara el medicamento misoprostol para inducir un aborto espontáneo en el hogar. Le pregunté a mi obstetra sobre los riesgos del misoprostol. Como vivimos en un pequeño pueblo a 25 minutos de un hospital comunitario, me preocupaba la posibilidad de un sangrado excesivo. El médico me aseguró que había poco peligro de sangrado abundante y que era un buen candidato para este medicamento. Tomé mi primera dosis de misoprostol el jueves por la mañana y en una hora comencé a sangrar. No tenía dolor, solo sangrado constante. Si bien esto fue emocionalmente muy difícil, realmente pensé que sería una experiencia física fácil. Pero estaba equivocado. Alrededor de una hora después, me preocupé mucho porque acababa de pasar una cantidad significativa de sangre. Esto sucedió unas 4 veces y ahora me sentía mareada y débil. Afortunadamente, mi esposo estaba en casa y me dijo que me acostara. En mi camino a la cama, comencé a ver estrellas, agarré la pared y colapsé. Mi esposo me ayudó a caminar hacia la cama, aunque no recuerdo nada después de caerme. Mientras llamaba al 911, lloriqué: estaré bien, solo necesito descansar. Poco después, llegó la ambulancia y me llevó a un pequeño hospital cercano. Me llevaron a la sala de trauma y luego, por extraño que parezca, me dejaron solo durante unos 10 minutos. Mi esposo se estaba asegurando de que nuestros hijos fueran atendidos. Durante este tiempo todavía estaba sangrando y me sentía muy mal. Entonces comencé a llorar, pensando en mis hijos creciendo sin una madre, sabiendo que no estaba lista para morir. Pensé en cuánto amaba la vida y cuánto tiempo había perdido preocupándome por la familia de los Testigos de Jehová,
tratando de complacerlos. Finalmente, llegó una enfermera y comenzó a prepararse para insertar una vía intravenosa. De manera alarmante, nuevamente comencé a perder el conocimiento, aunque podía escuchar la urgencia en su voz. Marilyn, te necesito aquí, ahora. Mientras estaba consciente de la conmoción y podía sentir las agujas siendo insertadas en mis manos y brazos, yo no podía moverse ni hablar. Fue la experiencia más aterradora de mi vida, realmente pensé que me estaba muriendo. Sin embargo, cuando mi cuerpo comenzó a absorber los líquidos y el oxígeno, finalmente pude abrir los ojos y hablar débilmente. Estaba temblando incontrolablemente y las enfermeras más tarde me dijeron que mi cara estaba blanca como una sábana y mis extremidades estaban heladas. Por fin, llegó mi esposo y consultó con el médico. Él confirmó que solo estaba aguantando y que probablemente habría muerto si no hubiera llegado al hospital cuando lo hice. Después de una ecografía, me transfirieron a un hospital más grande. Cuando llegué por primera vez, me sentí caer y perder el conocimiento varias veces. Cuando las enfermeras y los obstetras me interrogaban, me mareé y me dieron náuseas. Entonces, aunque estaba demasiado débil como para levantar la cabeza, vomité. Mi presión sanguínea cayó peligrosamente baja a 70/40 y mi hemoglobina bajó a 7.1.3. Aunque me dieron medicamentos para detener el sangrado, no se detuvo por completo. Como tenía síntomas, el médico me recomendó una transfusión de sangre, porque permitir que mis niveles de hemoglobina caigan aún más podría causar daño orgánico e interrupción, así como daño a mis ojos y extremidades. Unos años antes, había investigado las transfusiones de sangre, aunque no lo suficiente como más tarde me daría cuenta, y acepté una transfusión. Como era de esperar, mi esposo inmediatamente comenzó a cuestionar mi decisión y a interrogar a las enfermeras. Sin pedir disculpas, le dije que había hecho mi investigación y que no tenía problemas para aceptar una transfusión de sangre. Salió de la habitación mientras se preparaba la bolsa, aunque regresó y se sentó conmigo cuando la transfusión estaba terminando. Pasé la noche en el hospital, todavía demasiado débil para caminar. A la mañana siguiente, mi hemoglobina había bajado a 6.7, por lo que me aconsejaron que tomara otra transfusión, lo cual hice. Pasé otra noche en el hospital y me dieron de alta al día siguiente. Mi pérdida total de sangre se estimó en 2 litros. Cuando llegué a casa, mi esposo todavía estaba muy molesto porque había aceptado las transfusiones. Tuvimos varios argumentos, a pesar de que estaba extremadamente débil y experimentaba fuertes dolores de cabeza y mareos por la pérdida de sangre. En lugar de descansar y recuperarme, me preocupaba constantemente que mi esposo se enojara conmigo. Si él les diría a los ancianos sobre mí y cómo podría ayudarlo a ver que no había violado las leyes de Dios. Mis padres vinieron a la casa el martes para ayudarme. Vi a mi obstetra para un seguimiento más tarde ese día. Mi esposo y yo tuvimos otra pelea por la sangre en el camino hasta allí. Por esta razón, le pedí al médico más detalles sobre mi transfusión. Descubrí que me habían dado glóbulos rojos empaquetados, no sangre entera. Cuando le dije esto a mi esposo, él pareció aliviado, lo que habla del hecho de que la mayoría de los testigos no entienden completamente la doctrina actual y cuántas veces la Watchtower ha cambiado esta doctrina en los últimos años. También descubrimos que había retenido tejido, así que pasé otra noche en el hospital para tener un DET-C. 4. Esto salió bien, así que finalmente pude ir a casa y recuperarme. La enseñanza de la Watchtower sobre fracciones de sangre se anunció por primera vez en 2000, cuando tenía unos 15 años de edad. Recordé sentir que no tenía sentido para mí. ¿Por qué no se permitía sangre completa mientras que sí lo eran partes de sangre?
Pero como no quería morir y confiaba en el cuerpo gobernante, decidí que aceptaría fracciones de sangre. Hasta el día de hoy, todavía no entiendo completamente cómo los testigos de Jehová, que generalmente son pensadores blancos y negros, pueden decir que está mal aceptar sangre entera pero no las fracciones de sangre. Se permite el 100% de la sangre en forma fraccionada. Después de esta experiencia, comencé a investigar aún más sobre las transfusiones de sangre. Me sorprendió descubrir que las transfusiones de sangre total eran extremadamente raras. Una enfermera me dijo que en 10 años de atención médica, nunca había visto una transfusión de sangre completa. Como testigo de Jehová, no tenía idea de que este era el caso. Según Watower, esto me llevó a investigar qué componentes de la sangre estaban y no permitidos. Para mí, me parece increíblemente hipócrita permitir que todos los componentes de la sangre roja se transfundan en momentos separados pero no al mismo tiempo. ¿Qué base bíblica tiene la Watower para permitir que ciertos componentes se transfundan y no otros? Por ejemplo, la hemoglobina, que forma parte de los glóbulos rojos, está permitida y comprende el 15% del volumen total de sangre. Los glóbulos blancos no están permitidos, pero solo comprenden aproximadamente el 1% del volumen sanguíneo. La información y las tablas en el sitio web ahur.org me fueron muy útiles para comprender cuán confusa y no bíblica es la doctrina de la sangre. Si Watower volviera a cambiar su postura y permitiera la transfusión de todos los componentes de la sangre en momentos separados, quién sabe cuántos miles de vidas se salvarían. Me estremezco al pensar en la culpa de sangre en las manos de los responsables de una doctrina tan ilógica. No sé si mis transfusiones de sangre me salvaron la vida. Pero sí sé que estuve a punto de morir. Si no hubiera aceptado esas 2 transfusiones, estaba arriesgando un daño permanente y prolongando una recuperación ya larga y difícil. La parte más difícil de mi historia es que mi esposo todavía apoya plenamente la doctrina de la sangre. Se niega a ver otros puntos de vista y ni siquiera mirará el sitio web ahur.org. Incluso ver a su esposa en la puerta de la muerte no fue suficiente para incitarlo a reexaminar sus creencias arraigadas. Esto muestra cuán fuerte es el control de la Watower sobre sus miembros. Es doloroso pensar que las enseñanzas del cuerpo gobernante de los testigos de Jehová son más importantes para mi esposo que la vida de la esposa que él ama profundamente. Por ahora, todo lo que puedo hacer es rezar para que un día mi cónyuge empiece a ver todas las implicaciones negativas de esta doctrina terrible y dañina. Explicación detallada de la política de sangre. Cada vez que se menciona la prohibición de la sangre en las escrituras, se relaciona con tomarla como alimento, y por lo tanto, es como un nutriente que nos preocupa que esté prohibida. Watower 1958 15 de septiembre p. 575. La sangre en cualquier persona es en realidad la persona misma. Venenos debido a hábitos personales de vida, comida y bebida. Los venenos que producen el impulso de suicidarse, asesinar o robar están en la sangre. La locura moral, las perversiones sexuales, la represión, los complejos de inferioridad, los delitos menores, a menudo siguen a raíz de la transfusión de sangre. Watower 1961 septiembre 1 p. 564. Dios impuso esta restricción. No debían consumir sangre, Génesis 9, 3,4, Watower 2008 octubre 1 p. 31. Signo de interrogación abierta. ¿La orden de abstenerse de tomar sangre incluye transfusiones de sangre? Sí. Para ilustrar, supongamos que un médico le diga que se abstenga de tomar bebidas alcohólicas. ¿Significaría eso simplemente que no debe beber alcohol sino que podría inyectarlo en sus venas? Por supuesto no. Del mismo modo, abstenerse de tomar sangre significa no llevarla a nuestros cuerpos.
Por lo tanto, la orden de abstenerse de tomar sangre significa que no permitiríamos que nadie transfunda sangre a nuestras venas. Wattower 2014, ¿qué enseña realmente la Biblia? Paz. 130. Presión sanguínea. El rango normal de presión arterial es 90-60, 120-80. La hipotensión severa puede ser mortal. Hemoglobina. El rango normal de hemoglobina para una mujer es 12.5, 15.5. Existe un mayor riesgo de ataque cardíaco, insuficiencia cardíaca congestiva o accidente cerebrovascular con niveles bajos de hemoglobina. DIC. La dilatación y legrado es un procedimiento para extraer tejido del interior del útero. Enviar un comentario. Política de comentarios a JURP. Apreciamos el tiempo que nuestros lectores pasan para compartir sus ideas y darnos su opinión. También queremos que nuestros comentarios sean lo más útiles posible para todos nuestros lectores. Limite los comentarios a aproximadamente 300 palabras y evite lo siguiente. Publicaciones o comentarios repetitivos que se consideran spam. No publique el mismo comentario en otro artículo o publicación. Comentarios que no son relevantes para el tema de la publicación, o comentarios que aprueban o proponen actividades ilegales, o que violan la ley de derechos de autor. Comentarios que incluyen blasfemias, lenguaje o conceptos que podrían considerarse ofensivos. Comentarios que atacan a una persona individualmente. Los comentarios en otros idiomas además del inglés deben ser breves o traducirse al inglés con Google Translate. Comentarios de naturaleza evangélica, o enlaces a sitios web de terceros que son de naturaleza religiosa.